¿Alguna vez has tenido esa sensación extraña de que, aunque trabajas lo mismo o incluso más, cada vez te alcanza para menos? No hablo solo de la inflación del día a día, sino de esa sensación de que el suelo bajo tus pies se está moviendo. Es la sensación de estar corriendo en una cinta mecánica que alguien acelera poco a poco. Tú corres más rápido, pero sigues en el mismo lugar. O peor, te vas quedando atrás. Exacto. Y lo curioso es que mientras sentimos eso en la calle, a veces prendes las noticias y escuchas a un experto o a un funcionario diciendo estamos mejorando, somos más competitivos, nuestras exportaciones van a volar. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿vivimos en el mismo país? Esa desconexión es fascinante y peligrosa. Y tiene un nombre, o mejor dicho, tiene una causa raíz que es la protagonista de nuestro episodio de hoy, la devaluación, esa receta mágica a la que recurren tantos países cuando quieren vender más al mundo. La famosa competitividad cambiaria. Suena técnico, casi sofisticado. Vamos a ajustar el tipo de cambio para ser competitivos. Pero, ¿qué significa realmente? Porque la promesa siempre es tentadora. Si nuestra moneda vale menos, nuestros productos son más baratos para los de fuera, vendemos más y todos ganamos. Suena lógico, ¿no? Suena lógico, suena fácil y sobre todo suena rápido. Y ese es el problema. En economía, como en la vida, las soluciones que parecen demasiado fáciles suelen esconder un precio muy alto. Hoy vamos a desarmar ese mito. Vamos a ver por qué la devaluación puede ser en realidad una ilusión, un espejismo que nos hace creer que ganamos la carrera cuando en realidad nos estamos rompiendo las piernas. Me gusta esa imagen, aunque me da un poco de miedo, así que prepárense porque hoy no vamos a hablar solo de números. Vamos a hablar de confianza, de psicología y de por qué abaratar tu moneda es, en el fondo, abaratar tu propio futuro. Empecemos por el principio, el momento dulce. Porque hay que admitirlo, cuando un país devalúa su moneda, al principio se siente bien. ¿Se siente bien? Yo diría que se siente caótico, pero entiendo a qué te refieres desde el punto de vista de los números macroeconómicos. Claro, me refiero a la foto del momento. Imagina que eres un exportador. Vendes vino, o soja, o software. De repente, el gobierno devalúa. Tus costos están en moneda local, que ahora vale menos, pero tú vendes en dólares. Bingo. Tu margen de ganancia se dispara o puedes bajar el precio en dólares para destruir a tu competencia internacional. Es como si de repente todo el país se pusiera en oferta, un cartel gigante de liquidación por cierre en la frontera. Los turistas vienen porque es barato comer aquí, los compradores internacionales llenan los pedidos. Exactamente. Las importaciones caen porque traer cosas de fuera se vuelve carísimo, así que la gente se ve obligada a comprar lo local. La balanza comercial mejora, los números verdes aparecen en las pantallas del Ministerio de Economía y el gobierno descorcha el champán. Es el efecto analgésico. Me gusta esa analogía. Tienes un dolor de muelas terrible, te tomas un analgésico fuerte y de repente el dolor desaparece y te sientes eufórico, crees que estás curado. Pero no estás curado, solo apagaste la señal de alarma. Y mientras disfrutas de ese alivio momentáneo, de ese espejismo de competitividad, la infección avanza, porque la economía es un organismo vivo, no una máquina estática. Las piezas se mueven. Y aquí es donde entramos en lo que podríamos llamar la resaca, porque ese momento dulce dura muy poco. ¿Qué pasa cuando el efecto de la pastilla se acaba? Que la realidad te golpea la puerta y entra sin pedir permiso. Primero, los precios internos. Vivimos en un mundo globalizado. No existe el producto 100% nacional. Para producir ese vino que exportas, necesitas corchos importados, maquinaria alemana, fertilizantes internacionales. O simplemente el combustible para el camión que lleva el vino al puerto. El petróleo se paga en dólares. Exacto. Entonces, esos costos que parecían fijos empiezan a subir. La devaluación se traslada a los precios.
Es lo que los economistas llaman pass-through, pero que la gente llama todo está más caro en el supermercado. Y ahí es donde la ventaja competitiva se empieza a derretir. Si devaluaste un 20% para ser más barato, pero tu inflación interna sube un 20% porque todos los costos subieron, volviste al punto de partida. Pero con una diferencia crucial. Ahora eres más pobre, porque los salarios nunca, y repito, nunca suben tan rápido como los precios en una devaluación. El salario va por la escalera y los precios por el ascensor. Entonces, lo que realmente hiciste fue bajarle el sueldo a todo el país de un plumazo sin tener que negociar con nadie. Brutal, pero cierto. La devaluación es una reducción de salarios encubierta, y eso nos lleva a la fase intermedia, la erosión silenciosa. Ya pasó la euforia exportadora. Ahora los empresarios se dan cuenta de que reponer su stock les cuesta más. La gente tiene menos plata en el bolsillo, así que el mercado interno, el que compra el pan y la leche, se achica. Y la inversión se frena, porque piénsalo, ve, si tú tienes que poner una fábrica hoy y no sabes cuánto va a valer la moneda dentro de 6 meses, ¿te arriesgas? Ni loco. Los contratos se acortan. Nadie te presta a largo plazo en una moneda que se derrite. Las tasas de interés suben porque el riesgo es altísimo. Entonces, esa economía que supuestamente iba a volar gracias a la devaluación, ahora camina con muletas, respira con dificultad. Es trágico cuando lo ves así. Pasamos de la fiesta de la exportación a una economía que se come la cola a sí misma. Pero hay algo que me preocupa más y es lo que mencionabas al principio sobre el largo plazo, porque hay países que no hacen esto una vez, lo hacen una y otra vez, se vuelve una costumbre. Ahí es donde entramos en terreno peligroso. Yo lo llamo la trampa. Cuando la devaluación deja de ser una medida de emergencia y se convierte en una política de Estado, en una forma de vida, algo se rompe en el tejido social, algo profundo. ¿Te refieres a la confianza? Me refiero a la medida. Piénsalo filosóficamente un segundo. El dinero no es solo papeles de colores o bits en una computadora. El dinero es una herramienta de medición. Es como el metro o el kilo. Usamos el dinero para medir el valor de nuestro esfuerzo, el valor de las cosas, el valor del tiempo. Si yo te digo que esta mesa mide 1 metro y mañana el metro patrón cambia y ahora es más corto y pasado mañana cambia para otra vez. Entonces, ya no puedes construir nada. No puedes hacer planos para una casa porque no sabes cuánto medirá la pared mañana. Cuando devalúas constantemente, destruyes la unidad de medida. Los precios dejan de ser información útil y se convierten en apuestas. Precios que son apuestas. Qué frase tan potente. Vas al supermercado y no sabes si el tomate está caro o barato porque perdiste la referencia. Y eso genera un comportamiento defensivo. La sociedad deja de pensar en producir, en innovar, en crear valor, y empieza a pensar solo en protegerse. El ahorro desaparece. O mejor dicho, el ahorro huye. Claro, la gente busca refugio, compra dólares, compra ladrillos, compra latas de atún, lo que sea que mantenga el valor. Exacto. La economía se dolariza de facto, por abajo, aunque el gobierno lo niegue por arriba. Y aquí está la paradoja final. Buscando ser más competitivos vía precio, destruimos la base real de la competitividad. Porque la verdadera competitividad no es ser barato, ¿verdad? Claro que no. Alemania no es competitiva porque sea barata. Suiza no exporta relojes porque sean una ganga. Exportan porque tienen calidad, tecnología, previsibilidad. Tienen instituciones estables. Tienen una moneda en la que puedes confiar dentro de 20 años. O sea que la devaluación nos hace creer que estamos compitiendo en las grandes ligas cuando en realidad estamos vendiendo las joyas de la abuela para pagar la luz. Es una estrategia de supervivencia. Y una sociedad no puede prosperar si está en modo supervivencia permanente.
Para prosperar necesitas construir, y para construir necesitas tiempo y estabilidad. La devaluación te roba ambas cosas. Te roba el futuro para pagar el presente. Es como comerse las semillas en lugar de plantarlas, te quita el hambre hoy, pero te asegura la hambruna mañana. Tal cual. Y lo más triste es que genera una adicción. Como el gobierno ve que al devaluar consigue unos meses de aire, de falsa calma, vuelve a hacerlo cuando las cosas se complican, y cada dosis necesita ser más fuerte para lograr el mismo efecto. Y la sociedad se vuelve cínica, ya nadie cree en la moneda nacional, se pierde ese contrato social invisible que dice, yo trabajo, recibo este papel y confío en que este papel vale mi esfuerzo. Cuando rompes ese contrato, rompes la sociedad. Por eso digo que el costo no es solo económico, es moral, es cultural. Nos volvemos cortoplacistas. Sálvese quien pueda. Y en ese ambiente es imposible planificar un desarrollo serio. Entonces, si la devaluación es este espejismo tóxico, ¿cuál es la salida? Porque imagino que a nuestros oyentes no les gustará quedarse solo con el diagnóstico deprimente. Si no es abaratando la moneda, ¿cómo se logra esa competitividad real? La respuesta es aburrida. No tiene magia, no tiene fuegos artificiales. Generalmente las verdaderas soluciones son así. La respuesta es productividad, hacer las cosas mejor, invertir en educación, en infraestructura, en tecnología, tener reglas de juego claras que no cambien cada 4 años, tener una moneda aburrida, estable, que nadie tenga que mirar cada 5 minutos en su celular para ver cuánto vale. Una moneda que sea invisible en el buen sentido, que simplemente funcione. Exacto. La competitividad real nace de fortalecer la economía, no de debilitar la moneda. Es un camino largo, lleno de esfuerzo. Requiere que las empresas inviertan en serio, no que esperen un golpe de suerte cambiario. Requiere que el Estado sea eficiente y no gaste más de lo que tiene, para no tener que imprimir billetes sin respaldo. Es volver a lo básico, es entender que no hay atajos para el desarrollo. No los hay. Y cada vez que alguien nos venda un atajo, deberíamos sospechar. La devaluación nos promete que podemos exportar nuestras ineficiencias al mundo bajando el precio. Pero el mundo no es tonto. Al final, las ineficiencias nos las quedamos nosotros, y el precio lo pagamos con pobreza. Me quedo pensando en esa idea de perder la medida, ¿no? Creo que es lo que más resuena. Cuando perdemos la estabilidad de nuestra moneda, perdemos la capacidad de entendernos a nosotros mismos económicamente. Perdemos la claridad, y sin claridad, caminas a ciegas. Un país que devalúa sistemáticamente es un país que ha decidido caminar a ciegas hacia el futuro, esperando no chocar con nada, pero siempre se choca. Es un cierre contundente para una reflexión necesaria. A veces la economía parece un juego de pizarras y gráficos, pero al final del día se trata de cómo vivimos, cómo confiamos y qué futuro podemos imaginar. Y si queremos imaginar un futuro mejor, tenemos que dejar de buscar la salida fácil. Tenemos que dejar de dopar a la economía y empezar a entrenarla. Dejar los analgésicos y empezar la terapia física. Va a doler al principio, pero es la única forma de volver a caminar bien. Así es, y creo que vale la pena el esfuerzo. Gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que la próxima vez que escuchen la palabra competitividad en las noticias, agudicen el oído y se pregunten, ¿es real o es solo una ilusión? Gracias a todos. No olviden que la economía la hacemos todos, todos los días, con nuestras decisiones y nuestra confianza. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta luego.